Bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde trabajaremos las posibilidades del texto y filtros. Para comenzar, vamos a guardar nuestro archivo como trabajo con textos y filtros. Bien, vamos a comenzar por cambiar el nombre de la capa por defecto por texto 1 y luego con la herramienta texto, método abreviado de teclado T, vamos a dibujar un texto que ocupe el ancho completo del escenario y vamos a colocar como ejemplo texto número 1. Con la herramienta de selección vamos al panel o inspector de propiedades y vemos que podemos cambiar el color de relleno tanto por este lado como por la caja de herramientas. Bien, vamos a cambiarlo por el inspector de propiedades. En este caso vemos que podemos seleccionar negrilla, itálica o seleccionar las opciones de alineación, izquierda, centrado, derecha o justificado. Vamos a dejarlo centrado por el momento. En la parte izquierda vemos cómo podemos seleccionar otras fuentes. Seleccionarían ustedes una a su gusto, pero por el momento vamos a dejarlo con este. El cambio de tamaño se puede hacer o bien digitando el número en píxeles, en este caso 35 puntos, o dando clic en la barra deslizante y aumentando hasta encontrar el tamaño que se necesite. Vamos a dar un doble clic en la herramienta mano para que sea grande y se visualice el fotograma completo. Y vamos a mirar qué otras posibilidades tiene el texto. En este caso, vamos a cambiar de nuevo el color, vamos a dejarlo un poco más claro. Vamos a oprimir Control B con el teclado y nos daremos cuenta de que separa el texto por caracteres. Cada carácter ahora es independiente. Fíjense que aparece con una caja de texto. Cada uno aparece de esa forma. Lo que quiere decir que ahora cada letra es susceptible de ser reubicada, cambiar la ubicación del texto, pero también se le puede cambiar el color. Vemos allí cómo podemos hacer distintos manejos y ustedes podrían continuar haciendo cambios sucesivamente. Ahora entonces vemos que podemos también cambiar el tamaño con la herramienta de transformación libre. Y estas son todas las modificaciones que podríamos hacer con respecto a color, posición y tamaño con un texto separado por caracteres. Bien, ahora entonces vamos a ocultar y bloquear esta capa. Vamos a crear una capa nueva. Vamos a denominar texto 2 y vamos a dibujar en ese fotograma. Creamos de nuevo un texto de lado a lado, totalmente al ancho del fotograma, y vamos a colocarlo como texto número 2, centrado. Vamos a cambiar el color. Y ahora entonces podríamos incluso cambiar el color de fondo, si se quiere. Y ahora lo que vamos a manejar es un doble control B. Nos daremos cuenta entonces de que cada uno de los caracteres está separado por píxeles. En este caso podríamos entonces también hacer el cambio de color. Esta vez lo vamos a hacer por la caja de herramientas con cada carácter.
¿Cuál es la diferencia entonces? Igual también podemos hacer modificaciones de posición, modificaciones de transformación, de tamaño, y además de eso encontramos que la gran diferencia es que si activamos la herramienta Zoom para visualizar un poco más grande estos caracteres, con la herramienta de subselección o método abreviado de teclado A, si damos un clic en el borde aparecen los nodos, ¿cierto? Quienes conocen de la herramienta CorelDRAW saben que los nodos son elementos de edición de una forma, y aquí seleccionando estos nodos vamos a encontrar que podemos deformar o cambiar la forma de nuestro objeto inicial. Un clic en el borde y seleccionamos los nodos que deseemos alargar o deformar. Bien, un clic sobre la herramienta mano para visualizar completo el escenario. Estas son las diferentes posibilidades del texto separado una o dos veces, completamente por píxeles. Bloqueemos y ocultemos esta capa. Vamos a crear una capa denominada texto 3. Dibujamos el texto o la caja de texto y ahora vamos a colocar simplemente un texto, por ejemplo, con su nombre, y vamos a cambiar el color, en este caso un color como este, rojizo. Vamos a agregar un poco más de tamaño, lo vamos a hacer un poco más abajo, y entonces ahora vamos a ver cómo es el manejo de filtros. Los filtros básicamente son efectos que se agregan al texto para darle un poco más de relevancia, de interés o de impacto visual. Aquí en el inspector de propiedades seleccionamos la ficha filtros y en el botón más, añadir filtro, vamos a escoger por ejemplo sombra. Tendríamos ya un efecto bastante pronunciado en este caso. Vamos a configurar algunas opciones como la distancia, vamos a dejarla en 3, un poco más disimulado el efecto. El desenfoque en las coordenadas X y Y lo vamos a dejar en este caso en 4, desenfoca un poquito menos. La calidad la vamos a dejar en alta, fíjense cómo cambia de baja a calidad alta, y vamos a dejar un poco menos intensificada esa sombra con más o menos 60%. Entonces vemos ya un efecto de sombra terminado, en donde hay que seleccionar de nuevo el texto si se quiere modificar el filtro. Podríamos obtener algunos otros efectos como un cambio de color en la sombra, sombra hacia el interior, seleccionando estas casillas de verificación. Y básicamente lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo filtro. Teniendo el filtro seleccionado sombra, podríamos quitarlo, podríamos copiarlo y aplicárselo a otro texto y con este pegarlo. Vamos a suponer que tenemos un nuevo texto aquí. De hecho yo lo había copiado anteriormente, entonces le vamos a dar clic derecho, pegar in situ, se pegó encima. Vamos a bajarlo un poco. Y en este caso vamos a copiar el filtro. Seleccionamos el objeto que tiene el filtro aplicado, lo copiamos, copiar filtros, seleccionamos el texto al cual se le va a aplicar y con el botón pegar filtros
tendríamos una copia exacta del filtro, en donde ustedes muy seguramente tendrían un texto diferente, pero aplicada la misma sombra. Bien, ahora entonces vamos a manejar un filtro adicional, por ejemplo de bisel, en donde vamos a dejar una distancia inferior, un 3 aproximadamente, un desenfoque de 3 en X y Y, una calidad alta y una intensidad un tanto menor, un 70%, y tendríamos entonces el efecto ya terminado. Podemos jugar o variar con la intensidad del efecto, vamos a dejarlo en este caso con un 80%, con una distancia de 4, vemos que se pronuncia un poco más y por eso precisamente se ve un efecto superior de luz. Y ahora vamos a agregar un texto de bisel degradado con una distancia de 3, una calidad alta, un X y Y de 2, y si se pueden dar cuenta ya tenemos un efecto completamente distinto. Voy a dejarlo en 4 y básicamente podemos comenzar a decidir si queremos ver este efecto o no, si lo queremos ver aplicado o no, o si queremos simplemente la sombra, o quizás no la sombra pero sí el bisel. Son las diferentes opciones que se pueden manejar seleccionando cada uno de los filtros para ocultarlo o visualizarlo de nuevo. Bien, estas son las distintas posibilidades. Hay algunas otras por examinar, las cuales dejaría para que ustedes practiquen y hagan el ejercicio de exploración. Bien, nos vemos en un próximo video tutorial.